Amados hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y leeremos los primeros 2 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pasamos al capítulo 15 de este mismo libro, capítulo 15, y leemos los versículos 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pasamos ahora al libro de Gálatas, más bien, Gálatas capítulo 2 y el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Añada nuestro Señor la bendición que queremos de su santa palabra. Estamos considerando a Bernabé el ayudador sencillo. En el capítulo 4, versos 36 y 37, leímos ya en el programa anterior la venta de su heredad, de su herencia. La palabra pero, que ustedes van a ver al comienzo del capítulo 5 de los Hechos, revela la intención del Espíritu Santo de destacar el contraste entre la actitud de Bernabé y la de Ananías. La lectura cuidadosa de los versos 32 al 35 del capítulo 4 nos hace ver 7 características del testimonio práctico interno y externo de los creyentes de aquellos primeros días. Fíjese, entre ellos había unanimidad. Esto es indispensable, esto es necesario para que la obra no se divida, no se fracture, para que la obra sea fortalecida. Había unanimidad, por un lado. Había amor fraternal entre ellos. Por otro lado, en tercer lugar, había comunión práctica. Había poder. En quinto lugar, había gracia. Había también generosidad. Y en séptimo lugar, había imparcialidad en el vivir y accionar de los primeros cristianos. Ojalá que estas cosas vengan a ser otra vez parte integral de la vida y del testimonio de los creyentes en nuestros días. Mucha falta nos hace, hermanos, ante la tibieza en que vivimos esta última etapa de la Iglesia en el mundo. En ese magnífico ambiente saturado de amor y cordialidad cristianas, entre esos creyentes viviendo en el poder de su primer amor, aparece Bernabé, bueno, generoso y consagrado, ofrendando a Dios y a su pueblo el producto de la venta de su heredad. Pero, escuche, antes de eso, antes de vender y ofrendar su heredad,
Bernabé se ofreció a sí mismo al Señor para servirlo todos los días de su vida. Y las dos ofrendas fueron aceptadas: su vida y su heredad. Dios no acepta obras sin fe, y los hombres no reconocen fe sin obras. Bernabé mostró por sus obras la realidad de su fe. Pero consideremos un poquito el llamamiento de Bernabé. Lo hemos leído en primer lugar en el capítulo 13, versos 1 al 2. Son nombrados 5 de los profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía. Bernabé es nombrado primero y Saulo último. Estos dos son llamados por el Espíritu Santo para una obra especial. Después de mucho ayuno y oración, salieron apoyados por sus hermanos. Ambos fueron llamados, versículo 2. Ambos fueron enviados por el Espíritu Santo, versículo 4. Pero tenían con ellos a uno que no fue así enviado o llamado. El Espíritu de Dios nunca se equivoca, y el éxito, la eficacia y la efectividad y la estabilidad de la obra de los que son llamados por Él, por el Señor, son pruebas elocuentes de ello. Los que no son llamados lo demostrarán tarde o temprano, y esto precisamente es lo que ocurrió con el sobrino de Bernabé, con Juan Marcos. Los hombres admiran la apariencia exterior, por ejemplo, de un Saulo de Benjamín del Antiguo Testamento. Ya saben a quién me refiero, cuál es el Saúl de Benjamín del Antiguo Testamento. Pero Dios ve la disposición interior del corazón de un Saulo de Benjamín del Nuevo Testamento. El primero, Saúl de Benjamín, el primero fracasó, pero el segundo triunfó. Todos los que no tienen el pleno convencimiento de que son llamados y enviados por el Espíritu Santo, jamás deben emprender una obra para el Señor. Si lo hacen tarde o temprano, fracasarán, en un sentido u otro. A través de estos largos 70 años, somos testigos de haber visto de hombres que salieron a la obra, pero no fueron realmente llamados por el Señor y fracasaron. El desacuerdo con Pablo, que se menciona en el versículo 36 al 39 del capítulo 15 que hemos leído, es digno de un pequeño análisis. Alabamos, en primer lugar, a Dios por su previsión y sabiduría al permitir el registro en su palabra de este triste y enojoso episodio. Pablo y Bernabé son hombres al fin y al cabo. No esperemos perfección, ver a dos personas perfectas en ellos. Se describe el incidente en la palabra de Dios, pero no se dice quién tuvo razón. La culpa de lo sucedido la tuvieron los dos. Así colegimos por la lectura de Hechos 12:25 y Hechos 13:5. Léanlo y va a colegir lo mismo que yo estoy entendiendo. En un sentido, Pablo tuvo la razón, pero en otro la tuvo Bernabé. El que fracasó una vez puede fracasar 2 veces. Pero es igualmente cierto que el que fracasó ayer, con la ayuda del Señor, puede triunfar mañana. ¿Está escuchando, hermano? Si has fracasado ayer, levántate, puedes triunfar mañana. ¿Acaso tuvo Bernabé mayor discernimiento espiritual que su compañero en este caso?
Parecería que sí. Al leer 2 Timoteo 4:11, parecería que sí, que Bernabé tenía más razón, porque en su vejez, en sus últimos días, en la última carta que escribe Pablo a Timoteo, le dice en el capítulo 4, verso 11, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Al que no quiso llevar, primero, por haberlos abandonado en Panfilia, ahora le es útil. ¿Acaso la insistencia de Bernabé en llevar a Marcos consigo se fundamentó sobre el parentesco que unía a ambos? Porque Bernabé era tío de Juan Marcos. ¿Acaso no será que Bernabé, siendo un hombre bueno, quiso dar a su sobrino lo que de buen grado hubiera dado a cualquier otro hermano, una segunda oportunidad para mostrar su real valor y capacidad? Puede ser, ¿no? Puede ser. Esto lo creemos muy posible. No podemos ser dogmáticos en cuanto a quién tuvo la razón, aunque nuestra simpatía va hacia Bernabé en la emergencia que estamos considerando. Pero sí podemos decir que es lamentable que dos tan grandes y buenos siervos de Dios se hayan separado a causa de Juan Marcos. Bernabé y su sobrino no aparecen más en el libro de los Hechos. Las consecuencias del incidente sobre la obra del Señor y la historia de la Iglesia no pueden ser medidas o enjuiciadas por nosotros. Pablo escogió a Silas en reemplazo de Bernabé, pero no se nos dice que Silas fue llamado y enviado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora hemos leído ese pasaje en Gálatas 2:13, un pasaje ciertamente triste que echa un poco de sombra sobre Bernabé, donde vemos la simulación de Bernabé. La iglesia en Antioquía recibió la visita del gran apóstol Pedro, primero, y de algunos hermanos estrechamente vinculados con Jacobo de Jerusalén, fue la visita después. Antes de la visita de estos últimos, Pedro comía con los gentiles, con los hermanos gentiles, pero después, impulsado por el miedo, dejó de hacerlo. Fue apoyado en esto por otros hermanos judíos y por Bernabé. Este andar contrario a la verdad del Evangelio provocó la enérgica reacción del apóstol Pablo. Aprendamos la lección, amigos y hermanos, aprendamos la lección y tengamos presente que siempre debemos estar alerta. Todos, así seamos viejos cristianos, viejos siervos del Señor, porque humanos como somos, nunca estaremos fuera de la posibilidad de andar contrariamente al espíritu del Evangelio y de Cristo. Dios no puede tolerar la simulación, y mucho menos en siervos de alta jerarquía espiritual como de Pedro y Bernabé. Quiera el Señor habernos hablado. Quiera el Señor habernos instruido por su palabra y su espíritu. Quiera el Señor que los viejos tiempos de la iglesia primitiva, esas características sobresalientes, ese espíritu de comunión práctica, ese amor fraternal, esa unanimidad, ese poder que tenía la iglesia, se repita en nuestros días ante una iglesia tan fría como la que estamos viviendo.